fuerza, ¿verdad? Así que, hola chicos, en este video les mostraré cómo fabricar estas piecitas que hay que taladrar, hay que cortar, hay que doblar, y les voy a mostrar cómo lo hacía desde la primera generación hasta la tercera generación, en la que utilizamos herramientas como esta, que nos van a dar cortes perfectos, y como esta pensa con esta matriz impresa en 3D, que nos van a dar dobleces perfectos. Si quieren aprender más de estas técnicas de fabricación, quédense a ver este video. Ahora voy a explicarles cómo es la primera generación de este producto, o de esta pieza de un producto más grande, ¿no? Todos empiezan con algo parecido a esta mesa. Son una plancha metálica de 1 milímetro de espesor y de más o menos 1,22 m por 3 metros. Estas planchas suelen ser bastante grandes. Yo le pido a mi casero que me corte una tira de 18 milímetros como esta, ¿no? Lo pueden ver aquí. Es bastante largo. Este ya no está tan largo porque lo corté de una tira más corta, de una plancha más corta. Y luego me lo entregan enrollado. Y suelo comprar unas 5 tiras de estas, aunque ahora último he comprado algo de 20. Luego el siguiente paso es utilizar esta piecita que yo he fabricado. El procedimiento es el siguiente. Hay que introducir el extremo de esa lámina aquí y hacemos que llegue al borde. Lo alineamos con el borde y ahora solo hay que marcar con un plumón indeleble ese agujero o el centro de los agujeros y luego aquí una línea más. Y luego continúas con la siguiente, marcas, raya, ¿no? Y así todito hasta que termina saliendo por el otro extremo, ¿no? Así. Este es mi taller y voy a mostrarles cómo es el procedimiento. Vamos a utilizar esta taladradora y algunas herramientas de esta torre de herramientas. Esta torre tiene bastantes herramientas y es rotatoria, lo que quiere decir que la rotas y te encuentras con nuevas herramientas. Ok, estamos en el taller, estamos en la taladradora de banco y ahora el procedimiento es taladrar en las marcas, en esos puntitos negros que están ahí. Entonces vamos a utilizar una maderita para apoyarnos porque el agujero de ahí abajo es muy grande. Entonces vamos a encenderlo y a taladrar. El humo que sale se debe a que se calienta bastante porque eso es acero inoxidable y luego la broca cuando traspasa y llega a la madera la quema. Entonces vamos a continuar. Aquí es cuando les decía que hay que tener mucho cuidado. Si la broca llegara a clavarse, esto giraría. Es lo que les decía, que me da algo de miedo. De acuerdo, yo creo que ya hemos taladrado suficiente, tenemos 4. Y ahora el procedimiento es cortarlo. Y para cortarlo vamos a necesitar protección auricular. Esta es la amoladora o esmeril y tiene colocado ahora mismo un disco de corte, que es el típico disco negro de metales, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la demostración de cómo se cortaba en la primera generación. Así que voy a encenderlo. Para eso hay que utilizar protección auricular. Queda chascosito el borde, queda un borde filoso. Eso, aunque se vea delgadito, es duro y puede cortar. Es incluso algo dentado, ¿verdad? Esta es la mesa revólver, como les decía. Y si yo le doy la vuelta, nos encontramos con una lijadora de banda. Y si le seguimos dando vuelta, nos encontramos con un esmeril de banco. Así que esta es la herramienta perfecta para limpiar las rebabas provocadas por la moladora. Y vamos a limar ese borde tan feo que tiene. ¿De acuerdo? Quedó uno y ahora vamos a con el otro. De acuerdo. Ahora sí. Esta está terminada. Luego el siguiente paso es el más difícil de esa primera generación y es que vamos a necesitar doblarlo con alicates. Yo en ese momento todavía no había desarrollado otras técnicas, así que lo único que se me ocurrió para doblar algo era utilizar 2 alicates. Entonces el procedimiento es el siguiente, ¿no? Cojo la laminita como esta que ya no tiene filos, está limada y la coloco aquí. Tengo que alinearlo un poco al ojo nomás y luego cierro, esta lámina está bien dura y ahora procedo a doblarlo con un alicate. Problema, la lámina queda doblada, queda funcional, pero queda rayada por los alicates. Aparte, esta curvatura que ven aquí está bastante bien, pero no siempre queda completamente centrada esa curvita. Entonces la curva me podía salir un poco más cerca a un agujero o del otro, y por lo tanto al final las manijas cuando se ponen sobre el producto, las patitas de la manija quedan chuequitas, porque los soportes están chuequitos. Para la segunda generación vamos a utilizar la misma lámina, hasta aquí sigue siendo el mismo proceso de marcar con esa piecita, y luego taladrar sigue siendo el mismo procedimiento. Aquí quiero mencionarles que aquí hay un riesgo, aquí hay un problema de seguridad. Cuando estás taladrando, puede darse la situación que cuando estés taladrando, por hacerlo apurado, lo haces rápido, vamos a ir luego a la taladradora, ya lo van a ver, la broca puede atorarse, y al atorarse, toda la lámina empieza a girar, ¿no? Entonces, si tú le estabas agarrando aquí del borde, algo así, y empieza a girar, no lo puedes detener, te puede cortar. Segundo, yo no sé, eso ya es un poco juegos macabros, vamos a decir, pero yo en un momento sí me sucedió y pensé que incluso podía llegar al cuello, ¿no? La sinfonía de muerte final. Cuello, ¿no? Entonces eso sí es
peligroso, peligroso, peligroso. Entonces veremos cómo se solucionó eso en la tercera generación. Pero por mientras, les sigo contando cómo se hacía. Luego de taladrar, el proceso siguiente es el mismo, cortarlo con la amoladora o con una sierra, ¿no?, de disco negro para metales. Y luego el procedimiento, aquí en lo que se diferencia de la primera generación, es en la velocidad. Como les había dicho antes, se tenía que hacer con un alicate, ¿verdad? Ahora ya no vamos a utilizar eso. Déjenme subirlo. Vamos a utilizar esta prensa. Esta prensa la vamos a poner más o menos a unos 10 milímetros y vamos a utilizar un fierrito. Vamos a coger la laminita, la vamos a poner encima. Esta laminita no está taladrada, pero supongamos que ya está taladrada. Esta es una barra de 8 milímetros, es la misma que se utiliza en las manijas. Así que 8 milímetros, aquí el espacio debe ser de unos 10, 11, hasta 12 milímetros quizá. Entonces vamos a ajustar un poco. Y una vez que ya tiene el espacio adecuado, el procedimiento es colocar la lámina. Y para esto vamos a utilizar un martillo. Ponemos la lámina sobre la abertura, lo ponemos justo en el medio, el fierrito, y luego golpeamos. ¡Pah! Golpeamos súper fuerte y varias veces, y cuando la lámina se ha deformado y ya tiene la forma cóncava, vamos a cambiar la dirección del fierrito porque los laterales, claro, no quedan planos, sino que queda como una V o como una U. Entonces hay que aplanar eso, así que lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Vamos a hacer el doblado por golpe, así que ese es el lado bonito, lo vamos a colocar boca abajo, lo centramos, coloco la varilla de 8 milímetros y luego, como les había dicho, se va a doblar como una V o una U. Así que le pongo una varilla y con la otra lo voy a colocar como una cruz. Listo. Tenemos una laminita doblada. Mira, borde quemado, borde chueco y está rayado justo en el ángulo, ¿no?, en la parte de inflexión del metal, igual al otro lado. Y eso se puede limpiar porque se le ha pegado un poco del óxido de la prensa, pero las rayaduras, eso sí, no lo puedes eliminar. Y del otro lado está también rayado, ¿verdad? Muy bien, estamos en la tercera generación y en esa generación quiero resolver algunas cosas: precisión, calidad, resultado final estético y seguridad. Así que les quiero mostrar cómo lo hice. Hasta aquí el proceso sigue siendo el mismo, hay que hacer una tira y hay que marcarla. Pero ¿saben qué? En esta ocasión, ¿recuerdan el problema de seguridad que les dije que si se bloquea la broca eso puede girar y nos puede decapitar? Pues ahora vamos a utilizar otro método. Como pueden ver, este va a cumplir la misma función de la pequeña reglita celeste que les mostré. Nos va a ayudar a alinear y marcar las piezas, las laminitas o esas, claro, eso. Pero ahora, bueno, vamos a seguir utilizando nuestra prensa. Solo que esta vez, esta prensa va a estar fija a la taladradora de banco y vamos a poner esta pieza justo adentro. Y lo vamos a bloquear, lo vamos a fijar. Así que vamos a introducir la laminita. Para esto tiene que estar previamente marcada. Así que todavía vamos a utilizar la reglita celeste. Pero ya no vamos a tener que marcar los puntitos para taladrar. Solo vamos a tener que marcar las rayitas. Y esas rayitas las vamos a alinear aquí en esta pieza para que nos dé dónde tenemos que taladrar. Así que cuando lo tenemos aquí, hay que alinear una de esas rayitas justo con dos ranuras o una de las ranuras que se encuentran aquí. Así que una vez que colocamos una ranura, por ejemplo, está ahí, podemos ver que ahí hay un agujerito, ¿no? Perdón, un puntito negro. Así que justo ahí es donde se tiene que taladrar. Esta pieza nos va a ayudar a alinear justo en la parte en la que tienes que taladrar, ¿de acuerdo? Y solo tienes que alinear esas rayitas y el puntito tú solo taladras. Eso ya está previamente alineado. Aquí, si la broca llegara a bloquearse, ya no tendríamos el problema de que eso gire, porque ahora está sujeto y solo puede moverse adelante o atrás. Solo puede moverse adelante o atrás, pero ya no puede rotar. Así que por ese lado la seguridad ya está completamente hecha. Una vez que hemos pasado toda la lámina por esa regla, una vez que ya la hemos pasado por la regla, vamos a tener todos estos agujeros taladrados. Sí, hasta aquí sigue siendo el mismo procedimiento que las generaciones anteriores, solo que ya no vamos a utilizar una amoladora con un disco de metal, el típico disco negro de desgaste, claro, el típico disco negro de corte de metales. Ya no lo vamos a utilizar porque se nos da bordes quemados. Ahora he comprado una guillotina. Esta es como una tijera, pero para metales, y es una tijera gigante que pesa como 40 kilos, y la cual tiene una palanca súper grande, con la cual yo alineo el filo con la línea, y con un movimiento suave puedo cortarlo perfectamente. Así que quedan perfectamente rectas y sin quemar esas piecitas, ¿de acuerdo? Así que una vez que ya está taladrado y está cortado perfectamente, vamos a utilizar lo que yo creo que es lo que lo cambia todo. Porque hasta aquí las otras generaciones solo tenían lo que decimos, ¿no? Borde quemado, desalineación, algo chueco, pero no estaban rayados. Las rayaduras sucedían al momento de doblar, o en el alicate, o cuando lo golpeaba contra la prensa. Entonces yo quería solucionar eso. ¿Cómo hacer el doblez sin que se raye? Entonces encontré la solución. Y la presento aquí. Esta es una pequeña matriz hecha con impresión 3D. Esta matriz nos va a permitir colocar la laminita de esta forma. Vamos a colocar esto aquí y luego le vamos a dar con un martillo. No.
no vamos a utilizar un martillo, sino que vamos a utilizar una prensa que yo mismo he fabricado. Esta prensa yo antes la quería comprar en las Malvinas, pero había algunas muy grandes, estas típicas prensas las prensas hidráulicas manuales que son con una palanca, pero me pareció que el accionamiento con la palanca y la velocidad a la que baja la prensa era muy lenta. Y luego tienes que hacer que suba de nuevo, y eso me parecía demasiado lento. Así que creé una especie de prensa de palanca en la cual vamos a colocar esto, y al final, cuando quitas, puedes retirar una pieza doblada. Y recordemos, esto es impresión 3D. Es una impresión 3D pesada, porque lo hice con bastantes perímetros. No es sólido, pero es pesado. Y como es plástico, el plástico no puede rayar el acero inoxidable. Ahora vamos a presentarles la tercera generación, y para ello ya no vamos a utilizar la moladora o esmeril que tenemos atrás, sino vamos a utilizar una guillotina, y esa nos va a dar el corte perfecto que tanto buscamos. Todo el proceso de seteado va a ser un poco largo, pero es necesario porque luego sí me voy a poner a taladrar de verdad. Y ahora vamos a utilizar esta otra pieza, que es la que nos va a ayudar a taladrar. Ya no vamos a taladrar sobre un trozo de madera y tampoco va a estar suelta, por lo tanto va a estar mucho más segura. Ok, así. De acuerdo, ahora el procedimiento es alinear este bordecito o estas líneas con estas ranuras. ¿Por qué hay dos ranuras y un agujero? Porque alineo esta ranura con esta línea ahí y el agujero queda al centro, ¿verdad? Luego alineo con este lado y ese queda al centro. Por eso son dos, lado izquierdo, lado derecho. Entonces, cuando llega a ese borde, justo ahí, ¿no? Mira, justo aparece en la ranura de la derecha, aparece el bordecito, ¿verdad? Entonces, justo ahí es donde se tiene que taladrar. De acuerdo. En este caso, esto está tan caliente que llega a pegarse a este plástico. Así que lo ideal sería que eso sea metálico. O de que haya agua corriendo para que no se caliente demasiado. Luego, tenemos que alinear esta línea. Mira, ¿ves esa línea negra? Y justo se alinea ese puntito, ¿ves? O sea, ese es el objetivo, ¿no? Y como pueden ver, ni siquiera tengo que sujetar esto porque ya está restringido su movimiento, ¿no? Por la prensa y esa pequeña matriz de plástico. Entonces continúo avanzando al siguiente, alineo otra rayita. Eso, digamos, está por mejorar, así que seguramente tendremos una cuarta generación, pero seguirá siendo lo mismo, el mismo concepto, solo que, digamos, con ya una pieza, una matriz como esta mejor hecha. Y ahora sí, lo que quería presentarles, la guillotina. Esta es una guillotina de 12 pulgadas y corta como mantequilla el acero inoxidable, al menos la de 1 milímetro. Voy a enseñarles cómo funciona. Esta pieza no sé para qué funciona. Yo solo sé que esta palanca, al momento de baja esta cuchilla y eso es todo lo que necesitamos saber. Es así de sencillo. Así que voy a alinear el filo con estas líneas y vamos a cortar y vamos a ver qué tal queda. De acuerdo. Estas son unas rebabas que quizá lo noten ahí, ¿no? Son el producto del taladrado. Cuando la broca atraviesa el metal, del otro lado suelen quedar esas rebabas que podemos retirar fácilmente con unas pinzas, ¿no? Queda así, fácilmente. Y luego el resto de rebabas que quedan son muy pequeñitas y la verdad no es necesario, al menos en este caso no es necesario limarlas. ¿Ok? Vamos a colocarlo allí, alineamos lo más cerca del eje de rotación, vemos que está perfectamente cuadrado y movemos la palanca. Y listo. La pieza se ha caído del otro lado, pero tenemos un corte bastante recto, bastante alineado. Y del otro lado, gracias, y del otro lado vemos que está perfecto, ¿verdad? Los dos. Así que vamos a continuar. No estoy en la mejor posición, por eso es un poco difícil, porque eso sí lo corta bastante suave. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Y listo, podemos ver al otro lado están cayendo las piecitas y las tenemos perfectamente cortadas. Tenemos ahí perfectas. Y ya no quedan así como este chascosito, ¿verdad? Este es lo que quedó de la última generación. Ok, estamos en el balcón y este es uno de los baúles que utilizo para almacenar algunas cosas como madera. Aquí encima estamos viendo esas varillas, que son las que vamos a hacer las patitas de las manijas. Y estas son las 20 que les dije de las láminas que hay que taladrar y recortar. Aquí hay bastante. A lo que hemos venido es para sacar la prensa, esta de aquí. Esta es la prensa, así que vamos a llevarla adentro. Esta es la laminita, está taladrada, centrada, cortada perfectamente, sin quemaduras y todo perfectamente recto. Ahora el siguiente paso es utilizar esta pequeña matriz impresa en 3D para colocar aquí la laminita y lo cierro de esta forma. Luego vamos a colocarlo aquí y he calculado y más o menos la relación de fuerzas que yo hago aquí en este extremo y que se reproduce aquí sobre la matriz es una proporción de 1 a 10 aproximadamente. Así que eso lo hace muy fácil doblarlo, así. Yo prefiero darle la vuelta porque si no queda así un poco asimétrico, ¿no? Entonces así estoy dando más presión y eso va a ser suficiente. Y como verán aquí,
mágicamente tenemos una laminita perfectamente taladrada, cortada y doblada. Y sí, a ver, voy a mostrarles un poco más. Queda así. Y no queda ninguna marca de las rayaduras, ¿no? Del punto de inflexión. Aquí no queda nada, queda perfecto. Puede quedar incluso más perfecto, porque esta de aquí veo como que ha sufrido algo, pero puede quedar todavía mejor. Así que tenemos la pieza final, la pieza perfecta, la que no está rayada, la que tiene bordes rectos, la que no tiene bordes quemados y simplemente es perfecta.